Su sitio, amaliapandocabildeo.com. Hola, hola, le decimos otra vez dándoles la bienvenida a todos los amigos que a partir de este instante nos ven en vivo y en directo y lo podrán hacer en diferido a través de varias redes sociales y particularmente YouTube. Muchas gracias por seguirnos y con tanta frecuencia. Iván Arias, nuestro invitado en esta jornada, y esta cita está reservada para Roberto de la Cruz, que con una dificultad terrible por las trancaderas, los desfiles cívicos, bueno, viene algún momento, la silla estará ocupada. Iván, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, igual preocupado por los desfiles, casi no llego. Casi. La zona sur está llena, el centro está lleno, pero me vine en el teleférico. Muy bien. Entonces, resuelto el problema. Salvado el problema. Iván, no sabía que eras tan amigo de Evo Morales. Cuéntame, Evo Morales después extrañó esa amistad hace poco y luego te dio un golpe bajo. A ver, ¿cómo fue la historia? Yo creo que como muchos, me imagino que tú también fuiste amigo de él. O sea, No. ¿No? No. No. Bueno, yo sí. Y lo peor que puedes hacer en la vida es negar a tus amistades. Y yo te diré, ¿no? Que un presidente... Después te puedo contar cuál fue mi relación con Evo, pero a ver... Sería interesante conocerla. ¿Qué dijo Evo? Empecemos por lo que motivó el desempolvar esta amistad. Él habló a propósito del caso Zapata, de este complot que se habría formado, y señaló que efectivamente Iván era su amigo, que militaba en el POR. Los del POR están enojados conmigo porque nunca he militado en el POR, pero que militaba en el POR, que era amigo de Filemón Escobar. Y lo cual es cierto. Sí, también es cierto. Yo ahí te conocí. Que soy un tránsfuga y que soy un conspirador. Ah, de ahí dijo eso, tránsfuga. Ese fue el calificativo. Y conspirador. Entonces, y eso asociaba a Fernando del Rincón y a la filmación que hicieron con relación a ese supuesto niño o aquella supuesta filmación. Es decir, te vinculó a el periodista de CNN. Al ser periodista de CNN. Entonces, ¿y todo por qué? Porque yo publiqué un tuit que decía: CNN pronto pondrá a Bolivia en un rincón, estar atentos. Pero mi tuit no tenía nada que ver, porque la información que yo recibí es que CNN vino a Bolivia porque días antes Argentina decidió comprarle gas a comprarle gas al Chile. Y me decían que CNN estaba haciendo un reportaje en Brasil, en Bolivia y en Argentina, incluido Chile, para mostrar cómo Bolivia, de querer ser el corazón energético de Centroamérica, iba a ser desplazado. Y por eso yo jugué con la palabra del rincón, es decir, que íbamos a quedar al rincón del centro energético, pero no hablaba, simplemente esperando la noticia. Es decir, tú esperabas que este periodista, ¿cómo se llama? Fernando llegara al país. Tú estabas esperando, tú sabías que iba a llegar. No dijiste CNN, dijiste del Rincón, o sea, sabías que era del Rincón. Sabía que iba a venir a hacer un reportaje sobre el tema del gas, que estaban haciendo un reportaje en Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, y mostrando cómo Bolivia había perdido su gran momento. Te entiendo, y tú pensabas que el reportaje iba a ser sobre el gas. Sobre el gas. Entonces, muy bien. El presidente lo asoció con la efectiva llegada del Rincón. Que efectivamente llegó, pero había venido otro. Y luego se hizo gas. Estaba cerca. Entonces yo no lo conozco a Fernando del Rincón, ni nada, simplemente en este mundo que... ¿Y cuando llegó te enteraste? No, o sea, simplemente nos pasaron el dato, pero a mí me preocupaba, y lo que me viene preocupando, y creo que a todos, cómo Bolivia hemos perdido la posibilidad de proveer gas a todos. Espera un ratito, el tema es bellísimo, sí, pero no lo vamos a tocar, volvamos al eje. Es decir, tú pusiste este tuit, supongo, mucho antes de que el periodista de CNN llegue interesado en el caso Zapata. O
Más o menos. Ni sabía si había llegado o que... Ya te entiendo, pero ¿cuándo lo publicaste? ¿En No. la cronología 2 meses antes, 3 meses antes? No, días antes. Días antes. O sea, no. Entonces tu información estaba equivocada, es decir, se mezcló una cosa con la otra. Se mezcló. Entonces el presidente asoció muy rápidamente en el contexto, lo asoció, y entonces señaló que yo era parte del clan de la conspiración. Entonces, pues... Quedaste loco. Pero demuestra que el presidente sigue inclusive tus tweets. Es decir, que ha habido una investigación policial, ¿verdad? A todo aquel que escribió, que habló, que suspiró, lo que fuera. Así es. O sea, encontraron un tweet que decía esto y ya te llamó conspirador. Y lo asociaron. Entonces el presidente en ese contexto dice que fue mi amigo, que fui del POR, que soy un tránsfuga y que soy un conspirador. Entonces, yo te diré, Amalia, y a vos te debe pasar, que un presidente te nombre antes, ya sea para criticarte o para alabarte, era un honor. A mí, el general Banzer, en tiempos de la democracia, escribió un artículo muy duro contra su gobierno, estábamos en tiempos de la democracia, el año 2000. Tú escribiste el artículo. Y él me mencionó, no salió público, pero me había mencionado en un grupo de periodistas en una conferencia, pero es parecida a la de... porque yo, según él, yo estaba escribiendo a nombre del gonismo, porque yo había trabajado con Goni antes, ¿no? Entonces, pero te diré, no me sentí mal, me sentí fortalecido, me sentí más bien, porque sabía que el presidente podía discrepar conmigo, pero que no necesariamente iba a significar que yo podía temer por mi libertad, más bien sentías que te fortalecía. Pero hoy, como te digo, más bien da miedo, o sea, da susto porque te marca. Es decir, te marca, dado el sistema judicial que tenemos, dado todo aquello que va, entonces uno empieza a decir, ¿y ahora qué viene? Es decir, ¿qué viene? ¿Te sentiste en la mira? Sí, no me sentí orgulloso, no me sentí, ay, qué lindo que el presidente me admira, ya te nombra, no, un ratito, más bien sientes, dices, pucha, hermano, tienes que cuidar, como varios me decían, tienes que cuidarte, negro, estás en la mira. Entonces, por eso también medité mucho mi respuesta, porque yo creo que también no puedes responder a la diatriba con diatriba. Creo que una de las cosas más duras que hemos perdido durante este tiempo es que la posibilidad de discrepar. Y que yo con Evo hemos sido amigos. ¿Han sido amigos? Sí. ¿Cuándo han sido amigos? Mira, yo fui uno de los primeros. Yo a Evo lo conozco desde que yo era reportero de Radio Fides, cuando en Radio Fides yo era responsable de cubrir todo el área campesina. Yo tenía casi como columna en La Hora del País, solo sobre temática campesina. Y yo cubría todos los congresos campesinos. Yo trabajaba en CIPCA en aquel tiempo, y a Evo lo conocí desde que fue a los primeros congresos con la federación, todavía muy débil, Federación de Productores de Coca del Chapare. Y ahí lo conocí, hablamos, éramos amigos, charlábamos, discrepábamos, y después lo conocí más fuertemente en el Chapare, cuando ya hicimos la participación popular. Él señalaba que la ley de participación popular era una ley maldita. Y fui yo el que le dije, no creas, esta es una ley más bien que te va a permitir, todavía no había el MAS, a tu instrumento, lo que quieres hacer, es que tus líderes se formen en la gestión pública. ¿Por qué más bien no los capacitas? De esa manera yo entré al Chapare, como entré a un montón de áreas, a formar dirigentes, a formar líderes para la gestión pública. Y de esa manera capacité pues al que es ahora, y sigue siendo mi amigo, ojalá tampoco niegue que es mi amigo, pero Felipe Cáceres, el primer alcalde del Chapare, el primer alcalde de Villa Tunari. Yo fui su asesor, trabajé con él, y él me dijo una cosa muy interesante, me preguntó, negro, ¿qué hago ahora? He ganado la alcaldía de Villa Tunari, pero he ganado con el voto de los cocaleros. No he ganado con el voto del pueblo. Y acá me dicen, ¿cómo un cocalero va a ser? Y yo le dije, Felipe, demostrarles que puedes ser alcalde de todos. ¿Y cómo se hace eso? Preocúpate por ellos. Porque un buen alcalde no es el que gobierna para los que lo quieren, sino que es el que gobierna para los que no lo quieren. ¡Qué gran cosa! Y de tal manera hizo Felipe Cáceres que volcó todo su trabajo durante la primera gestión a trabajar con la gente. Que de tal manera de la segunda gestión, que los reeligieron, ganó, pero estrepitosa. Y así me metí a trabajar en Chimoré, me metí a trabajar en Puerto Villarruel. La amistad con Evo lo conociste, pero de eso a ser amigo, no. Porque yo conozco, en el trabajo de periodismo, conozco
toda la guía telefónica la conozco, ¿me entiendes? Pero amigos. Nuestra vinculación fue política con Filemón Escobar, ¿no? La amistad. Filemón era el asesor, era el... Entonces éramos muy amigos, a tal extremo que llegábamos al aeropuerto y él era diputado y me recogía y me decía, súbite al auto, y veníamos riendo. Y compartían algún almuerzo. Compartíamos un almuerzo, tomábamos un café, o discrepábamos, porque él una vez me dijo, negro, me estás tomando el pelo. A mí me dicen negro, ¿no? Me estás tomando el pelo. Porque yo organicé... No, Choco no te dice. Está bien. ¿Y de quién le están tomando? Me estás tomando el pelo. ¿Y por qué le digo? Porque yo organicé la Expo Trópico. Y la Expo Trópico en Chimoré. E hicimos la Expo Trópico demostrando el desarrollo alternativo. Y él se molestó. Estás promocionando lo del desarrollo alternativo. Pero yo le dije, más bien, esta es la mejor forma de mostrar que el Chapare puede producir otras cosas. Que el Chapare no es solo coca. Él no estaba muy de acuerdo. No, pero respetó. Obvio. Y los respetó y permitió que sigamos trabajando con el alcalde. Y la Expo Trópico estaba pasando a convertirse en una de las ferias más importantes del trópico cochabambino. A pesar de la discrepancia, a pesar de las discusiones que él me decía que parecía que estábamos haciéndole un favor al imperio. Podían seguir compartiendo en una mesa. Y él me encontraba y seguíamos hablando. Es decir, ese era el líder tolerante, por lo menos con los externos. Es decir, conmigo era muy tolerante. Y pues yo también varias veces cuando, por ejemplo, fíjate, para cuando ya después lo sacaron del Congreso, yo era autoridad. Yo era autoridad en el gobierno de Tuto Quiroga y fui uno de los primeros en el gabinete de oponerme a que se autorice su licenciamiento. ¿Te acuerdas que yo fui y dije, no, eso es lo peor que podemos hacer porque primero no estoy de acuerdo, segundo lo vamos a engrandecer, se va a victimizar. Y a pesar de eso nos encontramos con Evo en el aeropuerto y me dijo todavía, así con su tono, no, tú trabajando contra mí. O sea, fíjate el nivel de tolerancia. Y me dijo que subiera su auto. Y bajamos. Y le expliqué, yo creo que se cometió un error. Hubo violencia. Cuando lo licenciaron del Parlamento. Y lo licenciaron con una solapada acusación de narcotráfico. Exacto. ¿O no? Sí, exacto. ¿O no? Y de tema de asesinato de la familia Andrade y todo aquello. Entonces se mandó todo. Y yo le dije, hermano, este es mi punto de vista. Yo creo que tú no deberías ser suspendido. Y él siguió hablándome. Yo creo que había ese nivel de democracia de poder seguir. No pienso igual que vos, pero te respeto. No pienso igual que vos, te hablo. No pienso igual que vos, te me saludo, subo a tu carro, ¿no? O te saludo, ¿no? O sea, entonces eso es muy, eso era bueno. Pero ha pasado el tiempo y Evo ha optado más bien por otro camino. Creo que la radicalización que la ha llevado, en vez de seguir un camino más mandeliano, que es el que yo les reclamo, es decir, el sentido del pacto, de la reconciliación, del perdón. Él ha seguido por el camino más bien más de guevarista, ¿no? Es desde la confrontación, el buscar enemigos, y es así que nos ha tenido durante todos estos años. Y me da pena, porque Evo podía haber pasado a la historia como el gran liberador, y no solamente como el gran liberador, sino como el gran articulador del país, es decir, el país unido, porque tenemos muchos odios, tú lo has vivido más que yo y yo viajando por todo el país, tenemos muchos odios, muchos estigmas, muchas cosas, muchas basuras en la cabeza, ¿no? Los epítetos, no, es que los cambas son racistas, te dicen, ¿no? O vas al oriente, es que los collas son racistas. Y yo siempre lo que he aprendido es que lo mejor para quitar el racismo es viajar. Y organicé una cosa cuando estaba de viceministro, se llamaba Diálogos Interculturales. Llevaba jóvenes de La Paz, los barrios periféricos de La Paz, de la red de colegios de fe y alegría, y llevaba a Albén, Rurrenabaque, ahí se llama a San Buenaventura, y llevaba a Reyes. Y los muchachos de acá iban y vivían una semana en las casas de estas familias. Y ¿sabes qué? Y los muchachos de allá venían acá. Esos estigmas se rompían y encontrabas que los bolivianos tenemos muchas más cosas que nos unen que nos separan. O es como el odio antisemita, ¿no? El odio a los judíos. Nunca en su vida vio a un judío, ¿no? Y hola Roberto, llegando, qué bien, me alegra tanto. ¿Cómo has estado? Qué alegría. Bien, gracias. Bienvenido, muchas gracias.
permíteme un momentito cerrar este capítulo, tiene que ver con las amistades. Volvamos al eje central. Tú recordabas este incidente de Evo cuando fue acusado, la acusación era fuertísima, lo separaron del Parlamento. Bueno, le hicieron un debido proceso, tuvo abogado, no lo metieron a San Pedro para siempre, ¿no? Y le devolvieron su curul. Y sus salarios. Y sus salarios no devengados en el tiempo en que estuvo suspendido, ¿no? Cuando él dice, no estoy muy de acuerdo con el debido proceso, que alguna vez lo dijo, sería bueno que reconozca que no es suficiente una acusación, porque uno puede acusar a cualquiera de cualquier cosa, ¿no? El tema es probar, ¿no? Y él se benefició de una justicia coja que teníamos, pero que con él se hizo justicia, ¿no? Gracias a que tuvo una abogada. Bueno, después a esa abogada la destituyó, ¿no? Porque digamos que agradecido no es. Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Sí. Cierro el paréntesis. Bueno, ¿y ahora es tu amigo o no es tu amigo? Yo creo que es rival. Yo no prefiero hablar. En política no tienes enemigos. Yo creo que lo que tenemos que tener es rivales. Pero por eso él me ha puesto en los ex. Por eso me llama mi respuesta, se llama respuesta a mi ex. O sea, él me ha puesto en los ex. Yo lo sigo considerando un rival. La vida da vueltas, Amalia. El doctor Paz, el año 52, era el más grande nacionalizador. Y el año 1985 fue el gran privatizador. El gran privatizador. Entonces la vida da vueltas y en política lo peor es tener visiones tan obtusas. Hay que ver, el Evo Morales, me imagino que el posevismo podrá él mismo autoevaluarse y quién sabe decir, pucha, cómo perdió una oportunidad y quizás que la historia le pueda brindar la oportunidad de rectificar. Entonces, somos rivales. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace, pero igual los respeto, es mi presidente y por eso me refiero a él con mucho respeto y creo que todos los bolivianos tenemos que diferir. A mí me decían de mi carta, me decían, pero negro, qué suave. Deberías haberse aprovechado para sacarle entretenimiento. Esa es la lógica de la confrontación, la lógica del insulto. Yo prefiero ser más suave, a ser más reflexiva, y porque creo que lo que necesitamos los bolivianos ya no es tanto odio ni tanto miedo, sino necesitamos mucha concertación, necesitamos mucha posibilidad de diálogo. Y a mí me encantaría que nuestro presidente, por ejemplo, pudiera estar en una entrevista libre. ¿Te acuerdas que antes los presidentes se presentaban en una entrevista libre y a veces le sacaban la entretela a los periodistas, pero eso no suponía que mañana estabas temiendo tu trabajo? ¿No? Esas cosas deberíamos avanzar. Y lo que ponías de ejemplo de Cameron perdió una elección. Un referéndum. No, perdió una propuesta. O sea, porque él llevaba una propuesta. Su propuesta fue derrotada. Y él dice, señor, ¿saben qué? Discúlpeme, he perdido. Me tengo que retirar. Porque otro tiene que conducir. Gran Bretaña necesita otro. Eso, lejos de mostrar la debilidad de un líder, muestra la grandeza. Entonces, creo que necesitamos líderes grandes y Evo Morales tiene la posibilidad de haberlo hecho. Roberto, ¿usted fue amigo de Evo Morales? ¿Usted lo conoció? Antes de que fuera presidente, ¿fue amigo? Fue amigo, compañero de lucha, compañero dirigente con quien efectivamente hemos compartido, nos habíamos solidarizado. Y eso Iván recordaba cuando Evo fue expulsado del Parlamento, la Corel Alto se movilizó. ¿Usted estaba en la Corel Alto? Era dirigente de la Central Obrera Regional, Roberto de la Cruz, tercer hombre de la COR. Se pronunció antes que sus diputados, etcétera. Defendemos a Evo Morales y aplaudimos cuando por justicia le han pagado de ese tiempo expulsado porque tenía derecho, ¿no es cierto? Pero esos derechos fundamentalísimos a nivel universal, a través de Naciones Unidas, en nuestro país, refrendado en la Constitución Política del Estado, Evo chacatao, ya se olvida. Es decir, Amalia, estamos ingresando en estos últimos años a una etapa donde no solo la democracia, sino los derechos fundamentales
de los hombres, de los ciudadanos, está siendo vulnerado en nuestro país y nos debe preocupar. No sé, yo veo una especie de apatía, silencio de la ciudadanía, de la gente. Día que pasa va lesionando, va lastimando más a la democracia del actual gobierno. Roberto, ¿amigo o conocido de Evo Morales? Es decir, amigo es otra categoría en la relación humana, ¿no? De amistad, de prestarse la chamarra cuando llueve, de visitarse, tomarse de compartir, copas, reír, de llorar a veces también. También. ¿O no llegaron a tanto? ¿Se conocían en la lucha política? Nos hemos conocido en la lucha sindical, aunque él nunca estuvo al lado de la Central Obrera Boliviana así como tal. Siempre estaba aislado en la lucha cocalera de las 6 federaciones, pero en el sindicalismo no. Intentó, pero nunca tenía oportunidad de dar una línea, porque no estaba en esa altura. Pero de pronto, de las filas cocaleras, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, red de ONGs que dominaba a la cabeza del canciller. Era la estrella de las ONGs, ¿o no? Era la estrella de las ONGs. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí es donde quería subir al alto. Yo me acuerdo finales de 2003. Compañero Roberto, quisiera venir a la Corel Alto, recíbanme pues, por favor. No eres un dirigente, puedes venir. Llegó. Entonces ahí es donde yo les recomendaba, ¿no? Aún eres joven, Evo, tienes la oportunidad de convertirte en un líder adelante, pero si es que algún día nos traicionaras, Evo, el Alto va a ser primero, o en su caso nosotros vamos a ser primero en quitarte el apoyo. Tienes la oportunidad, Evo, anda, te apoyamos. Brindamos primer apoyo a finales de 2003 en un local de fiestas, aquí en la 12 de octubre, Evo Morales, cuando la gente tenía todavía miedo de agarrar bandera del MAS, tenía vergüenza todavía de agarrar banderas del MAS. En los años 2002, 2003, aún todavía. Roberto, ya que mencionas el 2003, ¿Evo jugó algún papel? Yo solo recuerdo una escena que ya había caído Sánchez de Lozada y Evo se paró en San Francisco a querer hablar y lo bajaron a punta de rechifla. No sé por qué, ¿tú te acuerdas? Exactamente. Durante los conflictos de septiembre a octubre, personalmente Evo me llamó en 4 oportunidades por celular. Primero, la Corel Alto, junto con la UPEA y otros sectores, iniciamos la marcha de Caracollo en defensa del gas, un 2 de septiembre. Primera marcha desde Oruro, Caracollo, ¿no? Nos tocó encabezar en esa marcha. En medio camino, convocamos a Evo Morales y a Felipe Quispe. Felipe Quispe se suma, junto con Rufo Calle, con las 20 provincias. Los campesinos ya se suman en medio camino. Movimiento Sin Tierras se suma. Los maestros se suman. Los choferes, como nunca antes, no se coordinaban protestas, se suman. Y inmediatamente, un mediodía, Evo Morales me llama: compañero Roberto, ¿cómo decías que esta marcha no iba a ser político, no se iba a permitir a los políticos? Felipe ya se ha sumado. Para así yo me hubiera sumado al principio, compañero. Entonces, bueno, les deseo suerte, yo tengo cosas más importantes que hacer. El martes voy a estar en La Paz. Bueno, no me ha dejado responder. En esos términos, textualmente, me decía Evo Morales. Llegamos aquí el 10 ya empezó una masiva concentración en San Francisco, posteriormente se declara huelga de hambre en Radio San Gabriel, se suman 72 puntos con Felipe, etcétera, pero en el Alto ya era, exactamente yo me acuerdo, era el 13 de octubre. Una mañana Evo Morales me llama: compañero Roberto, ya estoy en Bolivia. Entonces, ¿dónde estaba? ¿No?
Entonces... Ahora se sabe que estaba en Libia. Y inmediatamente, ¿no?, nos comunicamos. Sí, llamábamos a los cocaleros, porque los cocaleros no se habían sumado en octubre, no se habían sumado, no habían protagonizado ni siquiera martes con la gente de Cochabamba. Entonces nosotros necesitábamos apoyo. Entonces habíamos insistido y no podíamos comunicarnos con Evo Morales. Y nos han dicho, Evo Morales está en Libia, sus compañeros dirigentes. Entonces va a llegar recién. Cuando llegue, compañeros, te vamos a comunicar. Y nos llamó Evo Morales. Y el 14, 2 veces me insistió, compañero Roberto, en estos momentos yo con una avioneta particular estoy en condiciones de llegar al Alto. ¿Me pueden recibir, por favor? Evo, como tú no nos has ayudado, ni siquiera para iniciar la marcha por el gas, ni siquiera estabas en los días, jornadas de mayor derramamiento de sangre, entonces no es posible. Ya es muy tarde. Respondí textualmente. ¿Cuándo era eso? Repetime. Era el 14 de octubre de 2003. 3 días antes de que caiga... 3 días antes de que se vaya expulsado Gonzalo Sánchez Lozada. A partir de ese día, un poco ya conmigo ya se enojó. Un poquito más tarde me llamó ya otro su compañero, ya no Evo Morales. Pero había entre septiembre y octubre 4 llamadas de Evo Morales para que nosotros lo recibiéramos en la ciudad del Alto como un gran protagonista. Pero después de la expulsión de Gonzalo Sánchez Lozada, Iván, Amalia, esto me ha sorprendido a mí mucho. A nivel internacional y los medios de comunicación, ustedes, los medios de comunicación, dieron el protagonismo como si Evo hubiera hecho esta rebelión, algo por la lucha del gas. Nunca Evo hizo la lucha en defensa del gas en las jornadas de septiembre y octubre de 2000. Y él sabe, reconoció en una invitación personal que me ha hecho al Palacio de Gobierno exactamente hace 4 años atrás. Reconoció cuando asumió el primer mandato, de igual manera, me invitó para hacer, entre comillas, la supuesta nacionalización de los hidrocarburos para 1 de mayo. Me dijo, Roberto, compañero, eres históricamente dirigente y yo te invito, vamos a destrozar los carteles, letreros, con Fuerzas Armadas vamos a entrar, vamos a nacionalizar, hermano, vamos. Y yo llevé el modelo de nacionalizar como hizo Marcelo Quiroga Santa Cruz, modelo que hemos elaborado con mismo Álvaro García Linera, ¿te imaginas? Cuando no era candidato Álvaro García Linera. No estaba ni en el MAS ni nada. Mirko Orgaz, a Álvaro García Linera, Jaime Solares y mi persona habíamos elaborado un modelo de nacionalizar los hidrocarburos, ¿ya? Y yo llevé eso a Evo. Entonces yo entregué, este es el modelo que vamos a nacionalizar, Evo. Ojeo, otra vez ojeo, y terminó preguntándome de una cholita del Alto, que por respeto voy a guardar el nombre de esa cholita. Me salí decepcionado, ¿me crees? Completamente decepcionado, porque yo dije, Evo, aquí hoy he venido a hablarte de nacionalización, de cosas importantes, y no de mujeres. Porque ya me duele a estas alturas de seguir manteniendo adentro algunas cosas que ya a mi juicio lo que está pasando con mayor razón, ¿no? Yo ya entiendo, ya creo, y es algo que no podemos seguir dejar que pase estas cosas. Roberto, esta escena de la que yo fui testigo, es decir, San Francisco, después que se fue Sánchez de Lozada y la gente gritaba, sí pudimos, no sé si te acuerdas, ¿no? Ya habían bajado los mineros, los cooperativistas, en fin, y me parece que al día siguiente recién aparece Evo queriendo hablar en San Francisco. ¿Tú estuviste ahí? ¿Supiste de esto? Ya lo rechiflaron, no pudo hablar. Sí. Ya había llegado, pero no sé cómo ha llegado. Como en el Alto no hemos recibido, hemos rechazado, entonces ha buscado ya forma de llegar. Entonces ahí es donde se ha aparecido, conmigo no se ha visto ya no ha llamado. No lo viste. Sí, solo que Jaime Solares decía
Eva ha llegado, ¿qué vamos a hacer? Que no hay que permitir a ese cerdo, así. Epa, no repite esas cosas, por favor. No, estamos hablando verdad. No, sí, pero guardemos los adjetivos. Okay. Después nos vamos a meter en lío, Roberto. Está bien. Entonces, lo que pasa es que ya no hemos podido tomar contacto más ya con él, con Jaime sí. Entonces, la gente ya estaba con ánimos demasiados caldeados porque ya no había una dirección colectiva. Que la movilización fue muy grande. Yo tengo que admitir, porque las bases sociales inclusive ya nos han rebasado, ¿te acuerdas? Ya nos han rebasado desde las zonas gremialistas, es decir, ya no eran solo sindicalistas, sino vecinos. La gente ha tomado control ya de las calles, las mujeres, los niños salían, etcétera. Entonces, era imposible de hacer el control el dirigente. Entonces, ahí es donde efectivamente pasó lo que nadie se imaginaba que iba a pasar. Yo, por ejemplo, empecé la marcha de Caracollo, María, no con ese objetivo, yo tengo que ser realista, sino para evitar que el gas se venda por puertos de Chile, por Chile a Estados Unidos. Ese era el objetivo. Pero como el gobierno de entonces quería parar metiendo metralla, tanques, aviones, entonces la gente nos rebasó. Robert, yo quiero aprovechar, si me permites, una cosa que él dice. La sociedad se mueve, la sociedad se moviliza, la sociedad resiste, la sociedad muere. Y la pregunta de Evo Morales no estaba en Libia. Y su pregunta es, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Evo Morales tenía una red de ONGs nacionales e internacionales que promocionaban su imagen. Exactamente. Y eso es lo que, anoche en el acto de homenaje que se les rindió a Amparo Carvajal, que ha recuperado la Asamblea de Derechos Humanos, ella le decía, nosotros te hicimos, Evo Morales, y hoy cómo nos quieres catalogar como instituciones buenas o malas. Esa red de ONGs, esa red que él, por eso tenía contactos con Libia, en Europa, es decir, le abrieron las ONGs. Anoche me comentaban en ese mismo acto de homenaje, cómo el padre, el monseñor Solari, acuotó para su primer anticrético que tuvo Evo Morales en la calle Sucre, si no me equivoco, por ahí por el Parque Río. Tuvieron un primer. O sea, la iglesia le pagó. El padre le dio un pie, no sé si lo devolvió después, pero le dio el pie para que tenga. Es decir, anoche recordaban de cómo esta red de. Quiero responder tu pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre que no estuvo a la cabeza del proceso. Ni en los pies, simplemente no estuvo. No estuvo, se sube. ¿Por qué? Porque hubo una red de instituciones, de ONGs, de relaciones nacionales e internacionales que lo posibilitaron. Y los verdaderos actores quedaron relegados. Y eso es lo que mucha gente les reclama. Nosotros, periodistas, lo hicieron grande. Y hoy los periodistas declaran que son bubucelas, que son gallineros. Es este malagradecimiento que la gente... Anoche la doña Amparo casi lloraba, decía, yo te conozco. Antes yo estaba mucho en el Ministerio del Interior. Me da pena, hoy tengo que estar en la Fiscalía. ¿No? Es decir, cómo ha cambiado. Antes eran los pacos, eran los tiras a los que había que ir a sobornar. Hoy hay que tratar de sobornar a los fiscales. Es decir, mostraba cómo ha cambiado y me gustó anoche ese homenaje y por eso te respondo. Intento dar, no debe ser la única respuesta, seguramente. ¿Por qué un hombre que no estuvo tan dinámico en un proceso se apropia de un proceso? ¿Por qué? Porque supo construir otro tipo de redes que lo catapultan. Si me permite, Roberto, un paréntesis. Es que aprovecho para continuar el homenaje a Amparito Carvajal. Amparo Carvajal llegó de monja al país, española, llegó el 71, me parece, poquitos días después del golpe de Estado del general Banzer. Y anoche, después de tantas décadas de lucha por los derechos humanos, le hicieron un homenaje. Por favor, Iván, relátanos. Primero, era en un espacio enorme, grande, ¿no? Sí. Ya asustaba una convocatoria. Además, habían muchos actos anoche. Uno de ellos me impidió llegar y darle un abrazo a Amparito. ¿Cómo estuvo? Mira, yo llegué a las 6, estaba haciendo un trámite en la universidad y vi vacío el auditorio, el Paraninfo. Dije,
no se va a llenar. Entonces nos pusimos a mover con unas amigas, a avisar que había gente, pero no, mira, no tuvimos que hacer mucho, porque él actuaba como que yo llegué antes, a las 6:30, la gente empezó así a llenar. ¿Sabes qué? Se llenó, tengo aquí alguna foto que voy a tratar de mostrártela, se llenó. Lleno abajo completo. Y arriba, porque el Paradismo tiene... Es enorme, enorme. Abajo y tiene platea. Llenísimo, llenísimo. Y ¿sabes qué? Anoche había otro homenaje, había otro acto. Yo dije, el acto de Carlos de Mesa de la presentación del libro, de su libro de la historia del mar, va a quitar gente. Después había otro acto, no sé, porque donde tú también estabas. Y pucha, se han cruzado cosas. Pero no, es que el acto de Amparo era un acto de pueblo, era un acto de los defensores de derechos humanos, de gente que había estado en la dictadura de Banzer, de gente que había estado en la dictadura de García Mesa, de gente que supo qué es defender los derechos humanos y se sintió ese calor. Y hubieron gentes que estuvieron en el gobierno, que también participaron. Lo vi a Pimentel, por ejemplo, a Ana Chaplin, lo vi a la esposa de Hugo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero también vi mucho pueblo, campesinos. El testimonio más lindo fue el de una lideresa barrial, doña, no me acuerdo su nombre, que contó cómo ella lo conoció y le decía, madre, tú fuiste mi madre, porque yo no tuve madre, no tuve padre, pero tú me enseñaste a ser dirigente e hicimos de Pasanqueri lo que es hoy. Pasanqueri, cuando se abrió allá la oficina, entonces él le mostraba que derechos humanos no solo era defender de las dictaduras de los derechos humanos, sino que era defender la vida. Entonces fue un testimonio que casi botamos lágrimas, y entraron unos muchachitos formados precisamente en la escuela que ella inauguró, que ella fundó y que ahora es grande escuela, que se llama la Marcelo Quiroga Santa Cruz, unos muchachitos, 30 muchachitos de no más de 14 años que tocaron zampoña y tocaron 3 italaqueños con zampoñas. Después estuvo un dúo de una pareja de cantantes, pero el discurso más lindo fue de Amparo, que ya lo adelanté en algunas cosas, que contó, dijo, yo vine a Bolivia, me casé en Bolivia, me casé con Bolivia, y contó varios de los momentos que sufrió durante Banzer, los momentos que sufrió con García Mesa, y contó anécdotas como esa, que una vez lo emborrachó a este tira, había un tira bien famoso. Necesitaba sacar con libertad condicional a un hombre que estaba enfermo, a un preso que estaba enfermo, y no había forma. Y se puso a hablar con me acuerdo, su famoso, es un tira, un paramilitar. Y nos pusimos, y le gustaba el vino, dice, ¿no? Entonces nos pusimos a tomar vino, lo emborraché, y en borrachito firmó el permiso de salida de 24 horas, lo saqué, lo llevamos al hospital y lo volví, dice, o sea, lo volví. O sea, yo tenía que cumplir solo en Bolivia. Pero solo Amparo, o sea, podía hacer estas cosas. Asistió a miles de personas. A miles de personas. Sí. Se jugó ahora último, es la única que va hasta Caranavi, a ver a los familiares de las 2 víctimas de Caranavi, al norte de La Paz. Estuvo en Denectipnis, ¿no? Chaparina. Y ahí está Amparito buscando garantizar que se respeten los derechos, y cree que en este gobierno se han pisoteado absolutamente todos, ¿no? Ella de eso anoche casi llora, porque dice, esto no esperaba. El proceso de cambio no pensamos que... Fíjate, aquí, si puedes, fíjate el auditoriango, ¿no? Que estaba, no sé si lo puedes enfocar, pero fíjate aquí mientras él acomoda la cámara, pero fíjate aquí, mira la cantidad, ¿está bien? ¿Se puede ver? Mira, es una foto que logré sacar anoche y la he colgado en el Facebook y está ahí también, ¿no? Pero es impresionante, pueblo, derechos humanos, justicia. Y decía una cosa, con lo que quiero terminar, decía ella ayer, discúlpeme, no sé qué palabra encontrar, pero no creo que sea amnistía la que tenemos que pedir. No es indulto el que tenemos que pedir perdón, porque qué daño hemos hecho ahora si vivimos en democracia. Yo creo que tenemos que pedir justicia. Y ella nos hizo gritar a todos, justicia, justicia, porque decía el indulto, el perdón, la amnistía es perdón, pero ¿de qué? ¿De qué? De hablar, de escribir. No, tenemos que pedir justicia,
Entonces, con eso nos hizo gritar a todos y todos, por supuesto. Gritamos. Llorando como locos todos. Bueno, Bueno, cierro el paréntesis, Roberto. No sé si quieres decir algo sobre Amparito. Sí, efectivamente lo que tendremos que los bolivianos entender es que el derecho no es algo que alguien te da, sino es algo que nadie puede quitarte. Por eso el derecho y la libertad es conocido como un derecho fundamentalísimo, Declaración de Naciones Unidas, y repito, ratificado por nuestra Constitución Política del Estado. Pero hoy fácilmente es vulnerado. ¿Ya? Decir, oye, ustedes por pensar diferente no tienen derecho ni siquiera a protestar, ni siquiera estar al lado de la Plaza Murillo o ingresar a Plaza Murillo simplemente. Pero el resto sí tiene plenos derechos de circular, entrar y salir por Plaza Murillo. Entonces, ese es el problema en estos momentos, el poder, que efectivamente hay que reconocer eso, yo tengo que reconocer. Al principio, el gobierno de Evo Morales nació, sí, como un proyecto de país, donde la mayoría, me atrevo a ser el 80% de la población, creó. Roberto de la Cruz, a pedido de la gente, creó en el proceso de cambio. Pero ya pasaron 7 años, ya 8 años. ¿Qué está pasando? Empiezo a agarrarme de los cabellos. ¿Qué está pasando? No era esto lo que el pueblo estaba pidiendo. Entonces, a 10 años del gobierno de Evo Morales, ya el proyecto de país se había convertido solo en un proyecto de poder. Hoy que lamentablemente estamos viviendo, el que no hace caso al poder, el que no está al lado del poder, de seguro mañana es inventado. El que reclama, el que dice por su nombre y apellido al poder, mañana es sembrado y va a ser como un vulgar delincuente y encarcelado además. A ese tipo de situación estamos llegando. Esas cosas pasan solamente en regímenes de dictadores, regímenes totalitarios, pero un gobierno democrático no puede pasar. No debería pasar. Ya que lo tocaste, doy un vuelco en la conversación. Tengo 2 temas anotados. Ya que lo tocaste, vamos de una vez. El movimiento de los discapacitados. Hoy están levantando sus carpitas, marcharán el viernes en el desfile de TEAS. Va a ser interesante cómo la gente lo recibe o no. En fin, ¿qué te pareció, Roberto? ¿Qué lecciones sacamos del movimiento de los discapacitados? Las personas, los bolivianos con discapacidad, hay que entender, es un sector vulnerable de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como cualquiera aquí con Iván, Roberto, etcétera, etcétera, con todas las condiciones físicas, ¿no es cierto? Pese a esa situación, donde las leyes dicen protección a los sectores, personas vulnerables, funcionó. En estos más de 70 días de estadía de las personas con discapacidad, entendió de lo contrario. Asosó, los lastimó, los maltrató, gasificando, golpes mediante los policías, etcétera, etcétera. Lo que antes yo no había visto con ningún gobierno, ni en gobiernos de facto, al sector vulnerable. Entonces, 80 días, lo único que te conozco. Y esto me hace pensar, Amalia, las personas con discapacidad no están, a mi juicio, levantando porque ellos quieren levantar. Las personas con discapacidad no están retornando a sus regiones porque ellos han logrado sus reivindicaciones, sino las personas con discapacidad están retornando con el dolor en el corazón a la fuerza, porque el poder
les ha amenazado. El poder los ha amedrentado. ¿Ya? Si no levantan, están procesados, porque uno ya está en la cárcel. Y si no retornan, van a correr el mismo riesgo. Primero los ha mermado, los ha dividido. Y finalmente ya ha empezado a actuar con la mano más dura de persecución judicial. Entonces, ¿qué ciudadano con esas condiciones puede seguir enfrentando? ¿Qué ciudadano puede seguir peleando? Entonces, se han visto obligados. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió en este público? Asustados el poder hacia las personas. ¿Tú crees que el gobierno ganó? Esa es la pregunta. El gobierno, circunstancialmente, al deshacerse coyunturalmente los discapacitados, ganó. Pero políticamente perdió, porque el pueblo no es tonto. La gente no es tonto. Está analizando, dice, oh, pobrecitos, los han obligado tanto, los han maltratado y no han conseguido nada. Entonces, este gobierno es malo. Ayer en los colectivos tenemos un colectivo que se llama Estamos Emputados, y donde es un colectivo de colectivos, hablábamos precisamente sobre esto, y yo resumía que después de todas las intervenciones que lo que ha ocurrido con los discapacitados es derrota sin victoria, ¿no? Es decir, el gobierno cree que ha derrotado a los discapacitados, cree que los ha humillado, cree que no ha cedido, o sea, realmente ha logrado dividirlos, ha logrado todo esto que dice, pero no es victoria. Es decir, es una derrota sin victoria. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo también está derrotado, porque se ha mostrado ante la gente, ante el país, como dice bien, indolente, un gobierno que es incapaz de ceder a uno de los sectores, pero más vulnerables. Es decir, no estás hablando de los trabajadores, de los gremiales, no estás de los petroleros, de los mineros, no estás hablando del sector más que muestra una indolencia, una especie de encapsulamiento que lo aleja de la realidad. El Evo pueblo, los ministros pueblo que podían haber hecho algo, no hicieron nada y prefirieron seguir el libreto de no ceder, de pisarlos, de humillar. Entonces es una derrota sin victoria. Es decir, el gobierno no puede cantar victoria porque la ciudadanía, como bien dice, se da cuenta que aquí ha habido un gobierno que se desnuda en su peor faceta. Yo creo que ellos podían haber solucionado esto de una manera muchísimo más sabia, muchísimo más inteligente, pero claro, cuando ese famoso dicho que el poder embrutece y el poder absoluto embrutece totalmente, pues es así, entonces te embrutece y no te permite ver estas salidas. Ahora también lo que veíamos es que el movimiento discapacidad, al ser un movimiento social, y no ser un movimiento político, también ha desnudado sus problemas internos, muy dividido, muy fácilmente manipulable, ¿sí? Y internamente con intereses también contrapuestos. Nos comentaban, por ejemplo, muchos grupos radicales que decían que podían ser calificados radicales, pero nos decía alguien ayer en este colectivo que han estado con ellos, ha habido grupos de jóvenes, por ejemplo, lo que ha emergido de esto es grupos de jóvenes que han estado mañana, tarde y noche, ahí no, se me ocurre el nombre de... apoyándolos. Que no nos madrugarán, tú soy yo, algo así, ¿no? Así, pero jóvenes, ¿sabes qué? Jóvenes de no menos de 28 años, no mayores de 28 años, me decía de para abajo, estando. Pero también algunos de ellos nos daban un testimonio, ¿no? Y que te desgarra el alma, para que veamos cómo tratamos a la gente nosotros. Me dice, ¿sabes qué, negro? Hablando con ellos, me dice, negro, tú sabes que mucha gente está aquí, esa gente está mucho mejor que en su casa. ¿Por qué? Porque come 3 veces al día. Le cambian pañales. Puede hablar, porque ¿qué pasa en su casa? Lo ponen en un rincón y se olvidan. Está inmerso en mierda, no hay con quién hablar. Es decir, esta es la tragedia, es decir, se suma todas estas tragedias. Y entonces cuando yo hablo con estos muchachos que han estado mañana, tarde y noche, me daban esta faceta, otra faceta, es decir, ni siquiera en las casas. El gobierno nos trata mal, el gobierno nos desprecia, las instituciones, pero a veces también en nuestro hogar nos desprecia. Entonces, este espacio para muchos de ellos se convirtió en un espacio también de socialización, de toma de conciencia. No, ha sido una de las luchas más largas, creo, ¿no? Sí, más emotivas.
con todas estas aristas que tú mencionas. Y claro, cuando el gobierno mandó a la policía a darles palo, ya uno no podía creer, ¿no? Gasificarlos y arrancarlos de las sillas de ruedas. No, hay escenas espantosas. 4 muertos, ya los que fueron asesinados por un accidente de tránsito, se dice, no sé si había odio político en Cochabamba, no sé si había odio político de por medio, ¿no? Pero fue realmente una lucha épica. Yo creo que a partir de ahora no podrá haber campaña electoral, no podrá haber un nuevo presidente sin que toque el tema de los discapacitados, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ellos dejaron su reivindicación, no la han conquistado. ¿Quién perdió? Es que ganarle a los discapacitados, no puedes. A ver, ponte short y pelea contra un discapacitado y le has ganado. Sí. ¡Uy, qué triunfo! No, pues, no. Yo creo que es una derrota del gobierno de otro tipo, una derrota de imagen, ¿no? Me contaba Roxana que el gobierno levantó las rejas con las que se protegió de los discapacitados, ¿no? Sí. No de los mineros con dinamita, no de los discapacitados, que cerró la Plaza Murillo con semejantes rejas que las habían quitado porque hicieron una encuesta que decía, mostraba al gobierno en su peor fase. Yo creo que el gobierno perdió muchos puntos con esta huelga, ¿no? Políticamente, ipso facto, perdió. ¿No te parece? Sí, estoy completamente seguro eso, aunque el gobierno lo niegue esto. Y quería puntualizar algo también que no comparto aquí con el compañero, es de que hoy, justo cuando el sector de discapacitados empiezan a reclamar sus derechos, el pueblo se solidariza, la gente apoya, etcétera, y sale la oposición a defender, ¿no? Como si fueran los grandes salvadores. Yo me refiero al señor Samuel Doria Medina, entre otros, como si fueran los grandes salvadores. Pero cuando ellos eran gobierno, ¿qué hicieron? Entonces, por moral, por lo menos, deberían estar calladitos, porque lo único, cada vez que sale Samuel, a nuestro juicio, hace un flaco favor al gobierno, porque el gobierno ahí dice, ahí está. ¿Y salió entonces, ellos Samuel son en los este que caso? Apoyó, Bueno. ¿no? Entonces, ahí está la oposición alimentando, la oposición está apoyando, etcétera, etcétera. Cuando los sectores sociales reclaman sus derechos, sus reivindicaciones, es mejor que la oposición esté callado. Y así es más legítimo la demanda. Pero cada que ellos empiezan a salir, a querer protagonizar, entonces ya fregado, y el gobierno ya empieza a polarizar, dice, ahí está, nosotros estamos luchando, ya la gente se cree que yo discrepo con eso, o sea, discúlpame, tú puedes tener tus aversiones, pero más bien, tanto en el referéndum del 21, como en esta movilización, los partidos, fíjate, se lo ha querido involucrar, el presidente ha dicho que han estado detrás Solvo, se ha querido involucrar a la alcaldía, se ha querido involucrar a Doria Medina, y ha dicho además que la alcaldía de Cochabamba está financiando. Es decir, antes, cualquier movilización es la CIA, yo más bien, durante este conflicto del 21F, y este conflicto más bien los partidos han estado, fíjate en Solvo, porque además ellas tienen una mujer, una concejala, con problemas de, ella ha mantenido un perfil tan bajo que a veces los mismos que yo he reclamado. Los mismos decían, ¿por qué no te metes? Yo he reclamado. Y ella estaba entre que se metía y no se metía, porque precisamente evitar. Yo creo que más bien el apoyo de los partidos políticos, el apoyo ha debido llegar, pero no creo que haya sido tan protagónico, y creo que es injusto. Es decir, aquí ha habido un gobierno que cualquier cosa que haces, sea tu movimiento independiente, sea como, le va a dar un tinte político y te va a descalificar. Y eso es lo que hay. O sea, yo quisiera ser justo, porque si no, apareciera que, y al final de cuentas también, o sea, a mí me preocupa, ¿no? No hagamos política. Oye, el único que puede hacer política es el gobierno.
todo lo hace política. Sí. Todo lo hace política. Entonces ya nosotros no podemos hacer política, o sea, la sociedad política no puede ser, disculpame, o sea, estamos haciendo política y es nuestro derecho a hacer política, ¿no? Pero, ahora, subirse sobre una reivindicación, creo que, pero no, te puedo aceptar en otros momentos, pero creo que especialmente el 21 y en esta, yo he visto mucha mesura de los partidos, porque yo sería el primero en querer, en denunciar que un partido se quiera aprovechar del movimiento. Y se han aprovechado. Del 21, no te olvides, Iván, del 21, el pueblo es el que ha trabajado, ¿no es cierto? Ahí has visto las encuestas, resultados, las últimas encuestas de cuánto tiene Samuel, tú, entre otros opositores. Pero mientras que para el 21, esos jóvenes, gente que no está con partido político, que no Samuel, entonces todo ese conjunto de descontentos con el gobierno son quienes he dicho no. Pero con esa posición del no era pues para que se aproveche Samuel Doria Medina y festeje, y en Santa Cruz el gobernador que festeje como si fuera un trabajo único. Entonces, eso duele también. Sí, bueno, eso incomoda. Pero tampoco están proscritos. No tampoco están proscritos, ¿no? Es decir, cuando uno pelea por la democracia, no pelea solo para la democracia de uno. Y creo que en el 21, Roberto, yo creo que todo el mundo puso su granito. Sí. Nadie lo dice eso. No fueron estos nomás o esto, ¿no? Yo creo que al César lo que es del César, ¿no? Pero en fin, hay matices y está bien. Son percepciones de cómo se ve la realidad. Quería plantear un último punto, cerrando el tema de los discapacitados, que yo creo que esta movilización, y cierro con eso, deja en el tapete de las cosas urgentes que hay que resolver, la asistencia que el Estado debe prestar a este sector, ¿no? Y que en la próxima campaña electoral, que espero que la tengamos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Cuando haya el debate de los candidatos, etcétera, habrá una pregunta de rigor. En relación a los discapacitados, ¿qué piensas? ¿No? Yo creo que eso han ganado y que no se podrá postergar más allá de Evo Morales, porque Evo Morales quedará en la historia como el que les negó el bono, ¿verdad? La pregunta será para los otros si les dará el bono, qué tipo de bono, o la pregunta será cuánto, ¿no? ¿Cuánto se le dará? Yo creo que eso han ganado. No se llevaron el bono bajo el brazo, pero que tendrán bono, tendrán bono. A mí me parece. Ese es un gran triunfo. Ese es un gran triunfo. Bueno, paso al otro tema. El tema de la amnistía, ya lo tocaron cuando mencionaste lo de Amparo, si es importante pedir amnistía o no. El tema es que lo plantea, amnistía pedían varios sectores, especialmente los familiares de Gary Prado, porque se está muriendo. Está desangrando. Ya este gobierno, a través de la estructura judicial, le quitó la vida a José María Bacoví. Creo que le plantó 80 procesos, ¿no? Un hombre mayor, no hay economía que pueda resistir 80 procesos. Lo obligó a venir a La Paz, le dio un ataque cardíaco, que era lo que habían advertido sus médicos, lo obligó a venir, es decir, el juez, que es instrumento del gobierno, vino, le dio el ataque cardíaco y se murió. Gary Prado está en una situación muy parecida. Pero además de Gary Prado, hay 14 otros metidos en un proceso que es un zafarrancho, es decir, cada vez que pasa el tiempo se sabe que es un proceso que no tiene sustento en pruebas, que es una acusación política, en fin. Corresponde, si pedimos justicia, pedimos que cambie el juez, que cambie el fiscal, que se investigue otra vez de cero. Si pedimos amnistía, le estamos pidiendo a Evo Morales que de una vez por todas dé por terminado este proceso y que cada quien vaya a su casa. Lo pide Chato Peredo. Eso es lo interesante, es lo que quisiera que comenten. Lo pide Chato Peredo, lo pide Jerjes Justiniano. Eso dejó lelos a la sociedad cruceña, ¿no? Lo pide un sector del MAS, entonces, y además dice que Álvaro García Linera
estorbo. Es un estorbo, es un estorbo, es un estorbo. Y que fue un error ir al referendo y que Evo Morales, si espera 5 años, puede fácilmente recuperar la presidencia, pero lo que significa que hay un sector que le dice respete la democracia. O sea, yo, a ver, comentarios. He estado viendo esto ¿Qué impresión te dio? En las redes, en los grupos donde yo participo, no, dicen, estos dos oportunistas, el Jerjes fracasado, el Chato Peredo marginado, aparecen y planteando un tema que para darse protagonismo son unos tipos. ¿Por qué no lo dijeron antes? Yo respondí a todas esas reacciones diciendo, no me importa quién lo diga, yo creo que están tocando un tema que hace a la realidad nacional. Es decir, yo también había escrito hace un año, había escrito un artículo, y no era que yo lo dijera, sino lo importante es de quiénes vienen, y creo que el efecto que ellos han logrado, deseado o no deseado, es que desde el propio gente del MAS, que no puedes dudar que son antimasistas, puede que estén relegados, puede que no estén jugando un rol protagónico y demás, pero bueno, ellos defienden el proceso y le escriben desde la misma vereda al presidente. Entonces, yo escribí, dije, esta es una oportunidad, y más bien en vez de denigrar a los portadores del mensaje, aprovechemos el mensaje. Y el mensaje es que en Bolivia hay gente en la cárcel. Hay gente que para salir libre tiene que inculparse, porque además el argumento del gobierno, pero fíjense, si hay varios ya que han aceptado su culpa. Bueno, han aceptado su culpa porque es la única forma. Anteayer ha salido a Santi Esteban, el sábado ha salido uno de ellos, Santi Esteban, no me acuerdo, Jorge creo que se llama, Santi Esteban, y le preguntan, ¿y usted ha negociado su libertad? Osvaldo Santi Esteban, le pregunta, ¿usted ha negociado su libertad? Para decirlo de una manera, sí, me he inculpado. He aceptado todo, porque si no, el tipo ya estaba 5 años en La Paz. ¿Sabes lo que significa un tipo que vive en Santa Cruz? Mantenerse en La Paz. Luego lo llevan a Palmasola 2 años y lo iban a volver a traer a La Paz. O sea, la familia no queda nada. No, entonces mucha gente se inculpa. O sí queda, no sé, o sí queda, pero muy sufrida. Entonces se inculpa. Entonces el gobierno, no, pero se están aceptando. No, pues están aceptando porque no hay una justicia. Entonces creo que el pedido, más allá de lo que dijo Amparo Carvajal ayer, creo que el pedido de amnistía, justicia, va casado. Es decir, no podemos tener gente con tanto dolor. Leopoldo Fernández, 7 años, no le pueden demostrar, no le pueden demostrar una cosa. Los testigos se han ido desdiciendo, los testigos que lo acusaban se han ido desdiciendo en el sentido de que dijimos aquellas cosas en un momento. Gente que está exiliada. O sea, ¿cómo es posible que en plena democracia, y este domingo cumplimos 37 años del golpe de García Meza, y tenemos exiliados? O sea, entonces yo, que más allá de quién lo diga, si lo dijo por oportunismo o no, creo que ellos han tocado un tema que los bolivianos lo estábamos sintiendo, pero no nos estábamos atreviendo a hablar. Y por eso creo que es bueno tomarlo en cuenta. ¿Qué dice Roberto? Primero hay que definir, no hay que confundir el tema de amnistía. Son atribuciones de quienes la norma internacional, la norma interna boliviana define. Primero, la amnistía es un beneficio del condenado que solamente puede dársela el presidente y no la justicia, como quiere confundir el presidente. Pero no de cualquier delito común puede un condenado beneficiarse de la amnistía, sino solo pueden beneficiarse los condenados de delitos políticos. Eso está en el derecho positivo escrito, ¿no es cierto? Entonces, o son presos, o no necesariamente condenados, ¿no? Condenado significa que tenga una sentencia. Amnistía es una decisión suprema jurídica del presidente. Sí. ¿No? Por eso el presidente tiene la atribución de tomar esa decisión. Mientras cuando es solo detención preventiva, tiene la oportunidad todavía, porque no es condenado, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad todavía buscar salidas alternativas, por ejemplo, la cesación de libertad o detención domiciliaria, entre recurrir otros. A otro juez, exactamente. Y eso por motivos humanitarios es otro elemento en que el condenado también puede beneficiarse. En este caso, al señor Gary Prado, por motivos humanitarios, porque su salud está completamente quebrantado,
el presidente tiene la facultad para tomar una decisión como del señor Gary Prado y de, entre otros, la figura es claro. Hay una persecución política, encarcelados por pensar diferente, etcétera, sin que se haya comprobado aún todavía los supuestos delitos acusados. 7 años después. Y es paralítico, o sea, la bronca contra los paralíticos es terrible. Corresponde. Qué increíble. Qué similar. ¿Qué dices, Roberto? Disculpa que te haya interrumpido. Conclusión. Concluyo señalando que actualmente está en peligro el Estado de Derecho, que antes se beneficiaba nuestro presidente, el gobierno, y hoy pone en dudas el Estado de Derecho, la libertad de pensamiento y de expresión, y por ende la propia democracia. Yo quiero que haga memoria el presidente Evo Morales y su gobierno y su entorno, en lugar de seguir halagando, echando flores a un montón de errores, reflexionen y piensen que no solamente Bolivia es ese menos de 40% de masistas, sino Bolivia es el 100% de bolivianos y bolivianos que pensamos diferente, somos de diferentes colores inclusive, pero de seguir continuando esta posición como está, yo creo que va a ser muy difícil que termine su gobierno Evo Morales. Y si reflexiona, aún todavía que falta 3 años, es posible que todavía termine su mandato constitucional de 3 años como gobierno. Entre tanto, nosotros, la sociedad, la gente, particularmente los salteños, estaremos pendiente, observando. Si tenemos que decir está mal, lo vamos a decir con su nombre, apellido, está mal. Si algunas cosas que están acertadas, decimos también, sí, está bien acertada. Bueno, y con esa intervención yo quisiera cerrar, sí, Iván, por un tema de tiempo. Sí, gracias, muchísimas gracias. Agradeciéndole a todos habernos seguido en este capítulo del programa. Roberto, mil gracias por su presencia. Iván, muchas gracias. Creo que ha sido una entrevista con muchas aristas y revelaciones. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a ustedes por seguirnos a través de YouTube. Cerramos la grabación y seguimos con el programa. Cabildeo con Amalia Pando.